Muy buenas, estimada licenciada, compañeros. A nosotros como grupo nos tocó investigar sobre Japón. Nuestro grupo está conformado por los compañeros Tomás Aldecoa, Omar Alejandro Argueta, Juan José Godoy Argueta, Ana Isabel Maldonado García y su servidor José Fernando García. Bueno, para iniciar con nuestra investigación sobre Japón, vamos a tocar algunos datos importantes de la actualidad. La superficie de Japón es de 377.975 kilómetros cuadrados. La población de Japón al año 2020 era de 125.836.021 personas. La religión, en su mayoría, es el sintoísmo y el budismo como las principales religiones del país. Los datos económicos de la actualidad es que se encuentra en el top 8 de potencias económicas mundiales junto a su moneda, el yen japonés. Continuando con la investigación, hablaremos del contexto geopolítico. Como bien lo sabemos, Japón no comparte ninguna frontera terrestre con ningún país, pero sí comparte fronteras marítimas con otras dos potencias mundiales como lo son Rusia y Corea del Sur. Esta última es conocida por ser una de las potencias tecnológicas más influyentes del siglo XXI. De igual forma, un poco de su historia es que Japón es conocida por haber sido un país aislado, esto debido a los españoles y los portugueses, ya que ellos eran conocidos como potencias que llegaban, saqueaban y destruían todas las costumbres y tradiciones del país al que llegaban. Esto hace tener una historia muy similar con China, que fueron países que prefirieron proteger lo propio y dejar que no ser influenciados por los demás países. Actualmente, Japón es el país más endeudado del mundo, con una deuda aproximada por persona de 78.399 euros. Esto debido al siguiente punto. Japón resurgió de las cenizas, esto debido a que luego del final de la Segunda Guerra Mundial, marcado por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, Japón se vio en en la peor situación que puede tener cualquier país luego de una guerra y es la derrota, ya que ellos tuvieron problemas no solo dentro de su país, sino que siempre después de una guerra no hay nada, ¿verdad? Se tiene que empezar desde cero y ese fue el caso de los japoneses. Ellos tuvieron que invertir nuevamente en todo el sector de productividad que ellos tenían ya que se vieron muy fuertemente afectados. Y esto es evidente luego de ver todos los problemas que trae consigo la guerra. Y es por eso que es importante remarcar en el contexto geopolítico actual lo que significaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki y cómo resurgió esta economía desde cero hasta lo que son hoy actualmente. La era de los cortesanos se llevó a cabo desde el año 710 al 794. Previo a este periodo se creía que una capital quedaba contaminada espiritualmente tras la muerte del emperador, por lo que se elegía una nueva. Y fue en el año 708 que la emperatriz Genmi dio la orden para establecer una capital estable, y el cambio sucedió hasta el año 710 en la ciudad de Heijō-kyo, que actualmente es Nara. La nueva ciudad se estableció al estilo de la capital china de la dinastía Tang, que era la ciudad Chang'an, aunque con peculiaridades japonesas. A nivel político y administrativo se dio un papel importante al Código Tayo, que había sido promulgado en el año 701, pero se puso en práctica en el año 718 cuando se revisó y actualizó bajo el nombre Código Yoro, siendo este una reorganización administrativa muy influenciada por China de los Tang y el confucianismo. En este periodo también se termina de compilar Kojiki y el Nihon Shoki, que eran crónicas históricas mitológicas. Kojiki fue elaborada por Onoyasumaro, que se encuentra en el retrato del lado derecho de la diapositiva. El budismo fue introducido también a través del monje coreano Baekje, pero fue completamente bienvenido por el emperador Shomu. Él promovió activamente el budismo, haciéndolo el guardia del Estado. En 781 llega al trono el emperador Kanmu. 3 años después decidió cambiar la capital con el fin de huir de la influencia de los monasterios budistas de Nara. Para la nueva capital se eligió Nagaoka-kyo, que actualmente es conocida como Kioto.
Es importante mencionar que se dieron tres shogunatos en Japón. El primero conocido como Shogunato Kamakura, que fue el primer régimen militar feudal japonés establecido por los shoguns desde 1185 hasta 1333. El poder estaba centralizado en la ciudad de Kamakura. Al ser el primer shogunato, se instauró un gobierno militar que condujo al ascenso del poder de las clases guerreras. Luego se dio el shogunato Ashikaga, que fue el segundo régimen militar feudal japonés establecido por los shoguns del clan Ashikaga desde 1336 hasta 1573. También es conocido como el periodo Muromachi y se debe su nombre al área de Muromachi en Kioto, donde el tercer shogun se estableció. El clan Ashikaga tuvo un poder compartido con el gobierno imperial, mayor al que tenía el shogunato Kamakura. Sin embargo, fue un shogunato débil comparado con los otros shogunatos. Y por último se dio el shogunato Tokugawa, que fue el tercer y último shogunato que ostentó al poder en todo Japón. Durante este shogunato existía una especie de dictadura militar sometida específicamente al emperador japonés. El año 1868 se marcó el final del shogunato Tokugawa, que había gobernado en Japón por 250 años. Y es así como empezó la era Meiji, que fue el 3 de enero de 1868 que el nuevo emperador Mutsuhito reclamó el derecho a ejercer el poder que desde 1603 había sido delegado en los shogun del clan Tokugawa. Este acontecimiento, conocido como la Restauración Meiji, cambió drásticamente el rumbo del país, y desde su ascenso al trono, el nuevo emperador tuvo muy presente la urgencia de modernizar e industrializar el país, y la rápida industrialización y el desarrollo del comercio estimularon la migración de las ciudades en un país que hasta entonces había sido mayoritariamente rural. Rápidamente, también es importante hablar sobre el Tratado Desigual de Kanwa de 1876, que fue un tratado político entre Japón y Corea firmado en febrero de 1876. Fue el primer paso para la política continental japonesa con el fin de conquistar China. La estrategia japonesa con el tratado era conseguir penetrar el mercado coreano y alejar esta zona de la influencia de la dinastía Qing china. Con ello, Corea abrió su mercado a Japón con beneficios especiales para los japoneses. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Japón participó en la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918, aliada de la Triple Entente, y desempeñó un papel importante en la protección de las rutas marítimas en la zona occidental del Océano Pacífico y el Índico frente a la Marina Imperial Alemana. Marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El Imperio japonés ya tenía una alianza militar con Gran Bretaña, pero eso no lo obligaba a entrar en la guerra. Se unió a los aliados para obtener ganancias territoriales. Adquirió las pequeñas propiedades dispersas de Alemania en el Pacífico y en la costa de China. También fue llamada la Gran Guerra. Fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y preparó el terreno para la otra guerra mundial solo 20 años después. Fue un conflicto por tierra, aire y mar. Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon, muchas más desaparecieron o resultaron heridas. Hubo varias causas del por qué se dio la Primera Guerra Mundial, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. Los países más involucrados fueron Gran Bretaña, Rusia y Alemania, que gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. Algunas de las batallas de la Primera Guerra Mundial: Lambert del 23 de agosto de 1914, Marne del 24 de agosto de 1914, Tannenberg del 26 de agosto de 1914, Lagos de Masuaria 7 de septiembre de 1914, Ypres 19 de octubre de 1914, Gallipoli del 19 de febrero de 1915. Como bien sabemos, la Primera Guerra Mundial causó más de 9 millones de muertos tras el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, de que fue el detonante para la declaración bélica de varias naciones y el posterior combate por 4 años. Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918 duró el conflicto bélico, pero como todo inicio tiene su fin. Se culminó con firma de armisticio entre los dos bandos enfrentados, la Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. La Triple Entente, compuesta por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, se impuso a la Triple Alianza, que agrupaba a los imperios alemán, austrohúngaro.
Su superioridad militar fue determinante para el final de la guerra. Japón tuvo una entrada fulgurante en el conflicto el 14 de agosto de 1914, 2 semanas después del inicio de las hostilidades en Europa. Tokio envió un ultimátum a Alemania para que abandonara sus colonias en China. La concesión de Qingdao y los archipiélagos de las islas de Marshall, las Marianas y las Carolinas. 9 días después, ante el silencio de Berlín, las fuerzas niponas pasaron la ofensiva. La victoria fue notoria. El imperio alemán perdió gran cantidad de territorio y fue obligado a pagar una alta indemnización, mientras que los imperios austrohúngaro y otro fueron disueltos. La diplomacia de Japón en tiempos de guerra y la acción militar limitaba que habían producido pocos resultados, y en la conferencia de paz de París de Versalles al final de la guerra. Japón estaba muy frustrada en sus ambiciones. Japón intentó ir más allá de las ganancias territoriales que había conseguido en China a costa de Alemania y que presentó en 1915 sus demandas que pretendían conseguir más de influencias en zonas como Manchuria y ejercer la gran influencia en áreas como las finanzas o la seguridad chinas. La guerra ruso-japonesa, que fue un conflicto armado entre Rusia y Japón, ocurrió en los años 1904 y 1905. Fue un suceso muy importante para lo que es para la expansión de Japón. La causa de esta guerra pues, fue el choque de la expansión entre Rusia en Asia Oriental, con los planes pues, japoneses de tomar posiciones en el continente asiático, principalmente el control sobre Corea. Debido a a las victorias japonesas, la guerra finalizó con la firma del Tratado de Portsmouth, donde pues, Rusia entregó Liujiang y Port Arthur, donde se dio pues, la mitad del sur de la isla de Sajalín. Abandonó Dongbei, que pues fue otro puerto también o ciudad de Corea, y reconoció una influencia japonesa sobre Corea. Después de la firma del tratado, pues estalló la revolución de 1905 en Rusia, donde Japón convirtió en Corea en protectorado, y en 1910 lo anexionó formalmente. La causa de la guerra fue que la expansión rusa en Asia Oriental chocó con los planes japoneses de tomar posiciones en el continente asiático. Rusia y otras potencias europeas consiguieron evitar que Japón lograra el control sobre Corea. Eh, pues claramente el tiempo jugaba a favor en lo que era de Rusia. Los japoneses, que habían rodeado Port Arthur desde mayo de la misma época, trataron de tomarlo por asalto una vez más. Esto fue un intento de parte de los japoneses para tomar esa parte crucial de Corea. Tras un sangriento ataque que duró 10 días, en el cual perdieron 10.000 hombres, los japoneses tomaron la posición clave, llamada la colina de los 200 metros, que fue pues donde tomaron la posición sobre Corea, lo cual también llevó su victoria. Después, el zar aceptó la oferta de mediación del presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Los japoneses, que a pesar de la victoria se hallaban económicamente empobrecidos, también accedieron a negociar. El 5 de septiembre de 1905 se firmó el Tratado de Portsmouth, donde Rusia entregó Liujiang y Port Arthur. Tras la victoria que tuvieron los japoneses con lo que fue pues, la invasión de Corea con los rusos, pues fue una de las épocas más oscuras de Corea. El país pues, fue una colonia japonesa durante más de 3 décadas, hasta 1945, donde los países en pro con la Alemania nazi pues, tuvieron que ceder tras la derrota de Hitler varios de sus tierras. Por esa razón es que pues, Japón como Alemania pues, tuvieron que ceder todos los países que ellos tenían. Corea se convirtió en una colonia japonesa en 1910. Después de que Rusia perdiese dicha guerra, se crearon infraestructuras, pero con un único motivo de explotar a Corea. Los beneficios de dichas estructuras no beneficiaron en lo más mínimo al pueblo coreano, que fue tratado de una manera cruel y soberbia. Se introdujeron impuestos para poder derrocar a los terratenientes locales. Aquellos que se resistían a pagar impuestos a Japón eran asesinados, con el único objetivo de enviar arroz a Japón. Esto trajo hambrunas en Corea. Se usaron a los coreanos como esclavos para construir las infraestructuras del país, y miles de mujeres fueron enviadas a prostíbulos para soldados japoneses en el extranjero. Es más, cada vez que los coreanos intentaban rebelarse, el control férreo y militar de Japón aumentaría.
Cuando la invasión japonesa de China ocurrió en 1937 y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses intentaron erradicar completamente a Corea como nación. Pues enseñaba en la escuela a los japoneses que no había pues clases de historia, estaba prohibido que la gente escribiese y hablase con su propio idioma. La gente también se vio obligada a tener nombres japoneses. Muchas reliquias históricas coreanas fueron enviadas a Japón, donde hoy en día se encuentran. Todo esto se dio un sentimiento fuertemente negativo de los coreanos hacia Japón, sentimiento que hasta cierto punto se puede percibir tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur. Segunda Guerra Mundial. Con la caída de las democracias consideradas potencias en Europa, se dieron consecuencias no solamente en el viejo continente, sino en todo el mundo. Ejemplo claro de esto fue la situación política internacional que dio un estallido de agresión por parte de las fuerzas imperialistas de Japón a principios del siglo XIX. Si bien Japón durante esa época se dio a conocer por su orden tradicionalista con el valor esencial del factor militar que lo caracterizaba durante conflictos de la época, como lo fue la guerra ruso-japonesa, de las cuales salieron victoriosos. Esto importante de mencionar la dificultad económica que pasaban los japoneses durante la primera parte del siglo XIX. Esto dio un estímulo adicional a obligarlos a obtener la victoria contra cualquier amenaza cercana. Consecuencia de esto fue la dificultad de poder mantenerse competitivos en el aspecto industrial, como lo eran los Estados Unidos, y el auge de algunas antiguas potencias europeas como Alemania e Italia. Fueron las derrotas de los aliados en la Primera Guerra Mundial las que llevaron a Japón a elegir una nueva vía de expansión diferente de China. La Indochina francesa, la Indonesia holandesa y las posesiones británicas del Extremo Oriente satisfacían de un modo mucho más completo sus necesidades de materias primas, pero aún así la decisión bélica tardó en tomarse. Para Japón, las potencias occidentales eran en efecto el enemigo por excelencia y no solo por motivos estratégicos, sino también por un cierto muy enraizado en sus núcleos dirigentes. De ahí que Japón ingresara en el Pacto Tripartito en septiembre de 1940, de modo que creó con ello una comunidad de interés con Alemania e Italia, dando paso a los intereses de Japón en Asia. El acuerdo con Alemania e Italia inició la invasión de las tropas japonesas al norte de Indochina, Vietnam en la actualidad, para ir conquistando poco a poco los territorios en el sur de esta región. Este acto causó malestar por parte de los Estados Unidos, quien a su vez impulsó un embargo económico, principalmente de suministros de petróleo a Japón, lo que afectó en un 90% a su industria. En ese momento, tres cuartas partes de las importaciones japonesas de crudo provenían de los Estados Unidos. El embargo surtió efecto y el 1 de diciembre de 1941 el emperador Hirohito aprobó formalmente la guerra contra Estados Unidos y lo que trajo consigo el bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Este acto desencadenó el enfrentamiento bélico entre los estadounidenses y japoneses en el Pacífico, suceso que finalizó 4 años más tarde con la derrota y rendición incondicional por parte de Japón en 1945, dando paso al periodo de ocupación. Escuadrón 731, considerado como el Holocausto Asiático, un apartado oscuro de la historia de Japón durante el siglo XIX fue el Escuadrón 731. Sus inicios se dieron en la guerra sino-japonesa, siendo esto el inicio de horribles crímenes de guerra y de la humanidad en el territorio de un estado títere conocido como Manchukuo en las tierras chinas en el año 1935 hasta 1945 ocupado por Japón. El Escuadrón 731, un programa secreto de investigación y desarrollo de armas biológicas, llevó a cabo experimentos con entre 3.000 y 12.000 civiles y prisioneros. Las cirugías, amputaciones y disecciones a pacientes con vida estaban a la orden del día. En muchos casos sin anestesia, pues se consideraba que ésta podía distorsionar los resultados. A los prisioneros se le conocía como marutas o maderos en japonés, porque los laboratorios estaban camuflados como aserraderos
La operación Cerezos en Flor por la Noche, a mediados de 1945, planeaba emplear ataques kamikaze sobre la costa de California con bombas cargadas de esta bacteria. El ataque atómico lanzado por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki interrumpió el plan. Fue el militar graduado de medicina Shiro Ishii. Para Ishii era una fascinación el estudio por la guerra bacteriológica. Se había que prohibir las armas biológicas como había hecho el Protocolo de Ginebra en 1925, era porque podían ser extremadamente poderosas, pensaba Ishii. Su interés lo llevó a convencer al emperador Hirohito de la ventaja de que la investigación en diversos campos relacionados con la medicina podría aportar en el campo de la batalla, y así, dado que Japón quería expandir hacia el sur de Manchukuo y conquistar toda China en 1936, le fue asignado el trabajo como un generoso presupuesto. Desde el escuadrón y bajo la batuta de Ishii, se coordinaba el trabajo de media docena de subunidades similares por todo el sudeste asiático ocupado. Cada una tenía una especialización: el estudio de la peste, la fabricación de bacterias de tifus, cólera o disentería, experimentos para ver cómo respondían los humanos a la privación de alimentos y agua. El holocausto asiático, que incluye la masacre de unos 300.000 ciudadanos en Nanjing en el invierno de 1937, es un capítulo poco conocido del Occidente. Los aliados también contribuyeron a enterrarlo. Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas y encargado de la construcción de Japón tras la contienda, concedió inmunidad a los médicos a cambio de los resultados de su investigación. Los tribunales de guerra de Tokio nunca juzgaron estos hechos y solo la URSS procesó a una docena de implicados en el proceso de Yabarovsk en 1949. Así, la mayoría de personal del escuadrón regresó a salvo a Japón, donde muchos se convirtieron en reconocidos políticos, médicos y hasta representantes del Comité Olímpico japonés. Solo unos pocos se arrepintieron de sus actos al final de su vida. Ishii, el Doctor Muerte, falleció en 1959 en su hogar tras pasar una vida tranquila, aquejado de un cáncer de garganta. Tenía 67 años.